Tendremos ahora la presentación de César Payares Delgado. Es gestor de investigación en Consorcia SAS, en Medellín, Colombia, y se ha enfocado en la gestión, medición y políticas de investigación en instituciones como Tecnópolis, ASCUM y la Universidad de Antioquia. ¿Es Antioquia o Antioquia? Nunca sé. Antioquia. Bien. Su presentación lleva el título de Principios de responsabilidad para la implementación de nuevas métricas en la evaluación de la producción científica y académica. Bueno, adelante. Muy buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta presentación. Como les decía, mi nombre es César Payares y yo no soy técnicamente de la comunidad bibliotecaria, sino soy más de la comunidad de gestores de investigación. Yo soy economista. Durante toda mi trayectoria me he desempeñado principalmente en medición y en planeación estratégica de las actividades de investigación. Y desde ese rol he llegado a comprender la necesidad de articular las unidades de gestión de investigación con las unidades de información para poder tener un proceso exitoso en que la investigación y la construcción de conocimiento resuelva los problemas de la sociedad de forma articulada en las universidades. Entonces, esta charla parte de unos elementos que hemos desarrollado en Colombia, que venimos trabajando desde hace 2 años, en cómo la evaluación y la información deben adaptarse para cambiar las prácticas de evaluación de la investigación. En ese sentido, la charla consta de 4 partes. Primero, un breve resumen, muy corto, de cómo ha sido la medición de la ciencia de manera tradicional y cómo la hemos utilizado en políticas y en la gestión de la investigación. Luego veremos algunos elementos de qué son las métricas responsables. Y ustedes escucharán cada vez ese término más si no lo escuchan todos los días previamente, porque es un nuevo paradigma en el que distintas organizaciones, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, como en Europa, están utilizando para las políticas de investigación. Y luego veremos algunos elementos sobre cómo se relaciona con las unidades de información y cómo se deben configurar algunos sistemas para adaptar las políticas de gestión a esas dinámicas. En ese sentido, ¿cómo hemos evaluado tradicionalmente la investigación? Hay 2 grandes enfoques. Hay un enfoque cualitativo, que es el que empezó en el siglo XVI, siglo XVII, cuando se empieza a configurar la actividad científica, donde el eje para determinar la calidad de la investigación es a través de la revisión por pares, es decir, la forma cualitativa. En ese sentido, tenemos un par investigador experto en el área que tiene los mismos conocimientos y es capaz de determinar si mi producción es de calidad o no. En ese sentido, tendremos una gran profundidad de conocimiento sobre ese documento, una evaluación muy profunda sobre su calidad, pero tiene un inconveniente. Y es que a medida que se expande la ciencia, sobre todo a partir de la bomba nuclear, se incrementa mucho el volumen de producción, mucho el volumen de investigadores y el costo asociado a evaluar la investigación se incrementa mucho. Ya no tenemos tiempo para evaluar grandes volúmenes de información de muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos que identificar las particularidades de cada sujeto. En los años 60, cuando el Estado empieza a invertir dinero y surge también el Instituto para la Información Científica, se empieza a consolidar la evaluación cuantitativa. En este tenemos el cálculo de indicadores y el cálculo de indicadores puede hacer un gran volumen de información al mismo tiempo con menor costo asociado. Por ende, podemos comparar muchas unidades de información, muchos sujetos, muchos proyectos al tiempo. Eso gana eficiencia en la gestión y permite cierta idea de objetividad, porque ya no es una cualidad, sino un número el que determina qué financio y qué no financio. Y eso tuvo una expansión impresionante desde los 70, 80 y es el paradigma actual. ¿Cuál es la dinámica? Que aquí perdemos profundidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque no sabemos si una investigación es de calidad, sino simplemente sabemos un número asociado a esa investigación. Principalmente por este elemento, que ustedes ya lo han conocido, que es el factor de impacto, que se convirtió en la principal métrica para evaluar si una revista es de calidad o no. Y por tanto, si el artículo en esa revista es de calidad o no, y por tanto, si es buen investigador o no es buen investigador. Y muchas de nuestras políticas de incentivos, contratación, ser investigadores con ICET, en nuestro caso, ser contratado por una universidad,
pasa por cantidad de artículos en los cuartiles de las revistas. Es una organización estadística. Recordemos que su origen no es de investigación, su origen, ustedes lo tienen un poco más claro, es para gestión bibliotecaria, para saber qué colecciones adquirimos en una biblioteca o no, para elegir entre dos revistas físicas en un espacio de la biblioteca o no, pero se fue estandarizando. ¿Por qué? Porque a los gestores y a los tomadores de decisiones nos gustan los números. Y si tenemos números, pues se facilita la decisión y por ende podemos evaluar mejor a los investigadores. El factor de impacto todavía sigue siendo el principal elemento de medición en Colombia, dentro de nuestro modelo, que es un poco complejo, amplio, diverso, sigue teniendo el principal peso en la evaluación de los investigadores, pero no es el único. Y esa figura me encanta, es de la Universidad de Granada, es del grupo S3 Metrics. Siempre que salgo la presento porque resume muy bien un panorama que ya se ha actualizado, porque antes surgió mucho más, pero es una clasificación de todos los indicadores que existen para medir la investigación. Los rojos de arriba son los tradicionales, cantidad de citas, cantidad de documentos y cantidad de enlaces. Los azulitos son el índice H, que es un índice que surge en 2006 por un físico argentino que busca promover toda la lógica de producción con cantidades, relacionarlos. Los amarillos es todo ese bagaje poderoso de la cienciometría más tradicional, y lo verde, yo le digo verde, de pronto hay otro color, pero son los indicadores almétricos, redes sociales, presencia en internet, conexiones y demás. Entonces hay mucha batería de indicadores, hay mucha producción, demás. Y sin embargo, todavía tenemos como principal criterio el factor de impacto para evaluar a los investigadores. Y eso ha generado problemas que reconocemos que ustedes también se enfrentarán. Primero, hay un sesgo en la evaluación, porque el factor de impacto está pensado para unas revistas de ciertas bases de datos con ciertas dinámicas que no tienen en cuenta las diferencias en género, en disciplinas, en regiones y en áreas temáticas. También nos tiene problemas de objetivos institucionales, porque cuando ayer hablaban de la misión y la visión, de toda la política institucional, una estrategia muy bonita, pero medimos con el factor de impacto y eso no permite que se alineen los incentivos que damos al investigador con lo que quiere lograr la universidad, sobre todo en nuestra región latinoamericana, que queremos resolver problemas sociales. Y tristemente se están presentando muchos riesgos morales. Como solamente medimos a un individuo por un indicador, pues el objetivo de la persona no es tanto producir investigación de calidad, sino muchas veces se trastoca por tener papers en revistas que cumplan con los criterios, y eso genera riesgos morales que ustedes ven: compra de autorías, utilizar ChatGPT para imprimir artículos científicos, etc. Y otros dos elementos muy importantes, sobre todo el último, el de poca diversidad, es muy serio. Es que solamente reconocemos una forma de construir conocimiento y perdemos la riqueza de las distintas formas de pensar. Nos encasillamos en una forma y eso genera que no se construya tanto conocimiento. Por esos problemas surge el movimiento de las métricas responsables. Es un movimiento que se puede datar de 2012, si bien hay antecedentes preliminares. Es un movimiento que busca entender cómo la medición de indicadores, cómo la evaluación de la investigación genera problemas desde la base y discrimina a ciertas personas. En ese sentido, el movimiento busca cambiar la forma en que medimos y la forma en que evaluamos, y esa es una figura de la apuesta holandesa de hace 3 años, donde haya un espacio para todos, donde las distintas formas de construir conocimiento y las distintas formas de tener una carrera académica, que no todos tenemos que construir conocimiento, algunos lo podemos divulgar, otros lo podemos transferir, otros lo podemos enseñar, tengan un espacio. Y ese espacio se ha reconocido en los patrones de evaluación. Es un movimiento que ha tenido mucho crecimiento, que tiene 2 grandes antecedentes. La Declaración de San Francisco de 2012, donde se critica el uso excesivo del factor de impacto, y el Manifiesto de Leiden de 2015. Leiden es la Universidad de Leiden en Holanda, donde te da 10 principios para construir buenos indicadores y buenos sistemas de evaluación.
Busquen la información, son muy buenos documentos y han tenido un crecimiento exponencial en cómo los distintos actores de la universidad y la investigación se articulan para la medición. Y de allí surgen dos grandes líneas de pensamiento, dos enfoques complementarios. Uno es, ¿cómo construimos sistemas de información muy bien robustos, muy bien diseñados para potenciar y capacitar a los investigadores en cómo evaluar? Y hay otro de procesos donde hay una estrategia institucional, hay unas decisiones colectivas y una de prevención. Ambos enfoques son necesarios. Tú necesitas tener unas políticas institucionales muy claramente definidas de cómo evalúas, pero si no tienes sistemas de información que te respalden y te posibiliten eso, se van a quedar en nada. Y viceversa. Puedes construir sistemas de medición muy robustos, muy interesantes, que si no se transforman en políticas, pues nada va a pasar. Entonces son muy complementarios. Me voy a enfocar en el de sistemas de información. ¿Qué principios o qué elementos básicos deben tener? Hay muchos, yo elegí estos 4, pero pueden elegir. Primero, que las métricas no están aisladas y la evaluación no está aislada. No hay tanto a tener un discurso aquí de romper con lo existente, de lo que hemos hecho está muy mal, sino que hay que articular y hay que conectar y hay que traer nuevas vías y nuevas formas de potenciarlo. ¿Para qué? Para que se alineen los objetivos de los gestores de investigación, de las directivas de las universidades, de los bibliotecarios, de los investigadores y de los gobiernos nacionales, reconociendo que cada uno tiene necesidades y objetivos y hay que alinearlos, no ponerlos necesariamente a competir. Diversidad, donde debemos tener muchos indicadores de muchas fuentes de información que reconozcan biodiversidad, idiomas, geografía, género, disciplinas, regiones, etc. Incluso en Argentina, en Colombia somos un país de regiones, creo que aquí también las necesidades que tiene Antioquia, de Bogotá, de Amazonas, o aquí del norte de Argentina, del sur, de Buenos Aires son distintas. Y los indicadores deben abrir eso. Todo el proceso tiene que ser transparente. Tienen que tener sistemas de información donde, si yo soy un investigador y me están hablando, tengo que entender cómo calcularon el número, de dónde viene el número, qué sistemas de información utilizaron y por qué yo quedé décimo y no de segundo. Y eso no pasa actualmente con varios sistemas de información. Entonces, es uno de los elementos. Y robustos. Aquí no estamos hablando de cualquier indicador, sino que tienen que ser técnicamente sólidos. Por eso los estadísticos, los matemáticos, los economistas, ingenieros, cienciómetras, bibliotecólogos tienen que trabajar articuladamente con alta calidad técnica. Y por último, que no lo tengo aquí, pero me gusta decirlo en persona, humildad. No hay un indicador que lo sepa todo, no hay un sistema de información que lo sepa todo, no hay una persona que lo sepa todo. Entonces, constantemente aprendiendo. Todo esto surge del Metric Tide, que fue un libro de 2015 del Reino Unido. Búsquenlo, fue actualizado el año pasado. Tiene unos elementos de cómo podemos medir y le enfoca mucho a los sistemas de información y al rol de la bibliotecología y de los bibliotecólogos. Primero, que hay unas tendencias poderosas para las métricas. Nunca vamos a dejar de evaluar y de medir, sino que ahora queremos medir para reconocer qué nos demanda la sociedad y el impacto que estamos teniendo con altos estándares de calidad. Que no es un debate que está cerrado, que es un debate que está abierto, donde sabemos que hay métricas inadecuadas, donde sabemos que no sabemos que falta impacto social y que tenemos que incorporar nuevos enfoques. Y eso es muy interesante, es que la información no suplanta la evaluación por pares, sino que se conectan. La evaluación por pares necesita métricas. Entonces, cuando estemos hablando de un proyecto de investigación, una convocatoria del CONICET o de la UBA o de cualquier universidad, pues lo mandamos a los pares, pero le damos métricas que respalden las acciones del investigador. ¿Qué proyectos tiene el investigador? ¿Cómo ha hecho su carrera académica? Y demás. Con discusiones claras sobre qué entendemos por calidad, porque no hay única forma de medir la calidad. Reconociendo que pueden haber incentivos perversos, primero porque podemos inducir a los investigadores a clubes de citación, a comprar autorías, o que podemos tener un indicador que discrimine, por ejemplo, a las mujeres o a zonas geográficas que no tienen tanto dinero, tanta infraestructura de laboratorios. Entonces, evitar a quienes discriminamos. Y fundamental, la infraestructura. Y aquí es donde se necesita conectar muy bien la gestión de la investigación con las unidades de información. Para hacer una medición responsable de la investigación necesitamos un sistema de información, una infraestructura con algunas características. Primero,
que la interoperabilidad es fundamental. Rui mencionaba algo al respecto. Si tú tienes un sistema de información para financiamiento y ese no se conecta con el de gestión de los proyectos de investigación, pues para hacer un reporte tienes que ir mano a mano a hacer los cruces de bases de datos y eso toma tiempo. Entonces los sistemas que vamos implementando tienen que ser interoperables. La información tiene que fluir de uno a otro. Tenemos que utilizar los identificadores persistentes. Los identificadores persistentes ORCID, ROR, CROR, creo, y DOI son fundamentales nuevamente para que la información fluya sin errores y poder construir buenos sistemas de información con una semántica y unos términos claros en cómo vamos a clasificar la investigación, cómo la vamos a adaptar para facilitar los indicadores. No soy experto, ustedes son más expertos en este campo de la ontología, de construcción de relaciones, de tesauros, de cómo se conectan las bases de datos, pero es fundamental llegar a acuerdos al respecto. Con el fin último, y voy a tomar nuevamente lo que decía Rui, la capacidad de hacer medición responsable atraviesa mucho por disminución de costos. Si hacer una evaluación es muy costosa por todo el volumen de información que vas a tomar, nos vamos a quedar con el factor de impacto porque es sencillo. Entonces, los sistemas de información nos tienen que ayudar a disminuir costos, no solamente costos monetarios, sino sobre todo costos de tiempo y costos de persona, para poder dimensionar un poco la complejidad de la investigación. Para cerrar entonces, ¿a qué apuntamos con información responsable o sistemas de información? Nuevamente esta gráfica, y esa gráfica la insistiré. Solamente tendremos evaluación responsable si tenemos buenos indicadores complejos que permitan reconocer la diversidad de la investigación. Pero posibilitar todo este cálculo de información requiere una infraestructura con ciertas características. En Colombia tenemos un sistema de evaluación que, aunque es muy criticado, yo lo adoro, me parece complejo, me parece muy diverso, tiene muy buenas dinámicas, pero en últimas está limitado por los sistemas de información que tienen, no son interoperables. Entonces, primera característica, primero pensemos en una arquitectura de tecnologías de información. Eso lo tomé del concepto del Ministerio de Telecomunicaciones de Colombia, donde hay 4 elementos que yo destacaría. Primero, tenemos que apuntar a sistemas de información tipo CRIS, ya voy a hablar un poco al respecto. El futuro de la consolidación de nuestros sistemas de medición de información debe basarse en unos CRIS. Segundo, tenemos que definir bien la gobernanza de los actores y sistemas de información. No es que la biblioteca vaya por acá, gestión de investigación vaya por acá, académica vaya por acá, sino que tiene que haber una gobernanza de cuáles sistemas de información vamos a adoptar, quién manda, cómo se recopilan los datos y cada cuánto se ordenan. Consolidando la cultura del identificador persistente y teniendo claro quiénes son especialistas en información. De acá hablamos de CRIS. CRIS, Current Research Information System. La idea es que sea un sistema de información, no uno, sino una red de sistemas de información interoperables, donde desde que el investigador tiene la idea, se puede hacer el rastreo, hasta que tenemos el artículo en página 12, salimos en YouTube, etc. Que todo ese proceso esté medido, centralizado para hacer políticas de investigación. Así podríamos tener administración, producción, colaboración y hacer políticas más estratégicas. Y el CRIS es un insumo fundamental para la ciencia abierta. Ayer se habló de ciencia abierta. Para tener una verdadera ciencia abierta donde los ciudadanos puedan participar activamente en la investigación y hacer a todo, tenemos que tener información en las universidades para saber qué mostramos, cómo lo mostramos. Entonces el CRIS es un insumo fundamental. Ese es un modelo tipo CRIS. FOLEC es el proyecto de evaluación de la investigación de ciencias sociales con el apoyo de Claxo. En un proyecto que hicimos en Colombia tuvimos muy buena relación con ellos. Ellos destacan mucho cómo tenemos que cambiar la concepción de los sistemas donde tenemos bases a través de metadatos para un sistema donde podamos tener distintas métricas, donde incluyamos la región por pares, donde haya conexión entre los distintos actores, donde el financiamiento pueda definirse cuánto nos cuesta construir un paper o un indicador que nos mencionaron en las negociaciones de la semana pasada que tuvimos en Colombia de cuánto nos cuesta una cita, cuánto dinero invertimos para que nos hayan citado un documento. Y eso se logra si tenemos esta lógica de sistemas de información. ¿Qué características debe tener? Primero, el ciclo. Sabemos qué entra, qué sale. Muchos productos.
ya no vamos a contar solamente el artículo publicado en Nature, sino que vamos a contar el artículo publicado en Nature junto al video que salió en YouTube, junto a los datos de investigación que emergieron de esa investigación, junto a la presentación a la convocatoria, para tener un panorama muy completo de qué es el investigador. Y que no solamente reconozcamos al que publica en Revistas Top, sino al que hace parte de toda la actividad de investigación. Para esto, necesario un sistema tipo CRIS. Pero no basta con, vamos a utilizar un software libre, vamos a adquirir un software, lo implementamos y eso muere ahí. Si no tienes esto, si no tienes un modelo de gobernanza de los sistemas de información y de los datos, por más software que tengas, por más infraestructura que tengas, va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque primero los actores debemos estar alineados. La unidad de información, la biblioteca, tiene que entregar ciertos reportes a Vicerrectoría de Investigación. Pero los decanos deben tener ordenanzas sobre las acciones de sus investigadores y indicarles cuándo tienen que registrar, cómo lo tienen que registrar y quién lo registra. Y eso también implica que debemos definir responsabilidades muy claras sobre la gestión de la información. ¿Quién reporta? ¿Cuándo reporta? ¿Cómo reporta? En una universidad donde trabajaba nos dieron unos lineamientos estadísticos de los gestores, cada cuánto tenemos que dar información, en qué formatos y en qué características. ¿Para qué? Centralizar los flujos, y eso permite construir una base abierta de datos sobre gestión de la investigación o gestión de la universidad. Y eso implicará también incentivos a la actualización. ¿Por qué me gusta el sistema de evaluación? Bueno, no me gusta. ¿Qué positivo tenía el sistema de evaluación en Colombia? Que al ser una convocatoria cada cierto periodo, los investigadores tienen el incentivo para actualizar la información cada cierto periodo de tiempo, y con eso tenemos estadísticas constantes en el tiempo para toma de decisiones de política. Es un muy buen esquema. Y el incentivo es la evaluación para participar en convocatorias. Se pierde el incentivo, se pierde la actualización, se pierde. Ayer, creo que fue ayer o en la jornada del miércoles, nos decían que para poderte graduar tienes que subir la información en el repositorio de la universidad. Si no, tú no pones eso obligatorio a los estudiantes, no te van a cargar la información y se queda el repositorio en nada. Los incentivos son fundamentales para sistemas de información con buen proceso de curación. Insistir mucho en la consolidación de los sistemas identificadores persistentes, configurar la mayor cantidad de investigadores con ORCID, que la universidad organice sus procesos en ROR, que las revistas tengan un DOI. Me gustó mucho la convocatoria, por ejemplo, que hicieron en Argentina las revistas Diamante para fortalecer su infraestructura, porque eso posibilita esto. Identificadores persistentes, que el flujo de información vaya de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y poder jugar con indicadores, porque en últimas el bibliómetra le gusta jugar y con eso se mencionan otras dinámicas. Entonces, insistir mucho en los identificadores persistentes. No hay uno, aquí hay un bagaje de todo lo que hay para identificadores persistentes, donde lo bueno de esto es que están pensando en interoperabilidad. Entonces, si eliges uno, la lógica de la infraestructura con la que están haciendo permite que la información fluya uno frente a otro. Y hay grupos de investigación en América Latina que trabajan fuertemente en desarrollar nuevas herramientas y nuevos indicadores gracias a esta lógica. Y si les gustó esta, pues aquí podrán ver todo un poco más de la lógica de los identificadores persistentes. Cada plataforma tiene sus indicadores. Lo importante es que se puedan conectar y que la información fluya. De ahí viene la lógica de las APIs, de ahí viene la lógica de la conexión de información. Pero esto se configura si tenemos un sistema de información claramente construido, con incentivos para actualizar la información, con reglas de juego claras y con personal que sepa utilizarlos y que sepa apoyar a los actores. Y aquí las universidades deberíamos intentar tener un sistema de bibliómetras en los distintos roles para apoyar algunas actividades como calcular indicadores para informes, para evaluación, para la medición, también para sensibilizar y enseñar a la comunidad. El cambio cultural que nos mencionó ayer Andrés, es muy importante, no solamente para la biblioteca, para la gestión de investigación, sino para los investigadores. Hay investigadores que están enfocados en solamente me importa el factor de impacto, no me importa el resto. Yo lo sufrí, yo intenté hacer cambios de política de evaluación y me decían, no, eso no es ciencia, la ciencia se evalúa así. Entonces hay que hacer cambios en cultura a los investigadores, sobre todo a los senior, a los más avanzados, porque tienen una trayectoria.
Desarrollo de herramientas, sea que la adquiramos, sea que las desarrollemos, sea que hagamos trabajo colaborativo. La sensibilidad en el uso de herramientas y la innovación permanente en herramientas utilizadas y en cómo las utilizamos es fundamental. Y medición. Y ese es un pequeño esquema general de cómo continuamos. Primero, definamos una estrategia institucional. Esa estrategia institucional aplica que debemos configurar un plan de acción para la universidad construido desde mi perspectiva personal por tres actores fundamentales. Bueno, cuatro. Voy agregando, pero en esencia son cuatro. El más estratégico por el rol que tienen los gestores de investigación, sea directorados de investigación, sea vicerrectorías de investigación, es clave su liderazgo, pero acompañado y de la mano de las unidades de información de las bibliotecas para configurar sistemas de información con los incentivos que damos a los investigadores. Pero a ellos hay que agregarles planeación institucional. ¿Por qué? Porque en planeación institucional, no sé más o menos cómo es la lógica aquí, los que miden los indicadores globales o los que hacen los grandes planes estratégicos, porque ellos son los que definen los indicadores que responden a los rankings o que responden al Ministerio de Educación, al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tienen que estar alineados. Y a la parte de informática, para que el sistema que desarrollemos esté alineado con todo. Aquí no estoy hablando de hacer un cambio ya, sino tener un plan de trabajo en los próximos años para ir adaptando nuestros sistemas de información y nuestros incentivos hacia ese propósito común. ¿Cuál propósito? Que la medición y los datos sirvan para diseñar mejores políticas que contribuyan a los problemas de la sociedad, como la mayoría de planes de desarrollo mantienen. Configurar un buen plan de crecimiento de los PITs, de los indicadores persistentes, por una razón. Si no tenemos identificadores persistentes para revistas, artículos, investigadores, por más sistema de información que tengas, no vas a poder aplicar interoperabilidad, no vas a tener normalización, no vas a tener buenos datos. Entonces, una estrategia concreta es un programa o un plan para incentivar a los investigadores a que tengan PITs. ¿Cuáles hemos utilizado en nuestros contextos? Para poder aplicar un fondo de traducción o un fondo de viajes, tienes que tener un ORCID. Si no tienes ORCID, no puedes participar en nada. Si no tienes una revista con buenos planes, gracias. Si no tienes una revista con buenos cultura de ingreso, no vas a lograr nada. Entonces, dar incentivos generalmente, y somos humanos, se relacionan a incentivos económicos para configurar los PITs, participación en convocatorias y demás. Lo que mencionó ayer Andrés, un plan de transformación del capital humano, no solamente en las unidades de información, sino también en vicerrectorías, en facultades, que entiendan los indicadores, que entiendan esta lógica y vayan ayudando a los investigadores a cambiar y a sensibilizar sus perspectivas con mucha colaboración interna y externa. Latinoamérica nos hemos unido, Argentina, México, Brasil, Colombia, otros países, hemos generado redes de apoyo, de conexiones para aprender y construir juntos. Y la colaboración en estas dinámicas es fundamental. No es lo mismo que haya la vicerrectoría de investigación sola a que haya la vicerrectoría con la biblioteca a apoyar a los investigadores. Le da más fuerza y le da más relevancia a las acciones. Y eso me lleva a lo último. Es fundamental tener reglas de juego claras y estrategias de colaboración entre los distintos actores. Sin esa gobernanza en los sistemas de información que construyen la infraestructura, por más que tengamos principios responsables de evaluación, no se van a llevar a la práctica. Entonces tenemos que tener unas reglas de juego muy claras, de conexión de los distintos actores, para que la evaluación incluya a todos tengamos un espacio dentro de la universidad para nuestras carreras, bajo las lógicas, con principios de excelencia y calidad, que eso nunca queda en duda, es el principio fundamental para todo lo que hacemos, pero abierta hacia el futuro. Y ya, muchas gracias. Si tienen preguntas, sugerencias, ese es un código QR, allá están nuestros perfiles por si quieren contactarnos. Y ya, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy, muy interesante. Yo quisiera hacer algunos comentarios, pero primero vamos a dejar al público. Allá al fondo.
Sí, buenos días. ¿Qué ejercicios o referentes tenemos en la región alrededor de las métricas responsables? Teniendo en cuenta estos dos que nos planteas de Dora, pero ¿cuáles tenemos, digamos, como propios que puedan servir de referente en la región? Listo, pregunta trampa de la empresa ya. Eso es evaluación para el salario. Mira, el gran referente que tenemos en Latinoamérica es el de FULEC. O sea, es un ejercicio que hemos tenido en FULEC, pensado sobre todo desde las ciencias sociales y desde la lógica de las ciencias sociales. A veces es necesario también incorporar las lógicas de las otras áreas de conocimiento, donde generaron varios documentos con patrones y estrategias para la medición de la evaluación. En Colombia tuvimos un proyecto muy interesante en 2021-2023, donde nos unimos. En ese momento yo era de la red de gestores de investigación de Colombia, la Asociación Colombiana de Universidades, la Asociación de Editoriales, el Consorcio Colombia y la red de gestión y gobernanza de la ciencia, y diseñamos un instrumento para evaluar la investigación y un paquete de recomendaciones de política nacional para evaluación de la investigación. Entonces, de lo que tengo referencia son las grandes acciones que hemos implementado, y a nivel internacional, uno que surgió en 2022 es QUARA, la Coalición para la Evaluación de la Investigación, donde plantea grandes acciones concretas para la evaluación de la investigación. Muchísimas gracias, pero no, uy, casi te quería comentar que me alegro mucho que estés participando en este movimiento. Nosotros también conocemos bastante el FOLEC, porque estamos en esa misma línea. Y destacamos el trabajo que está haciendo, supongo que la debes conocer, a Fernanda Beigel de la Universidad Nacional de Cuyo, que está haciendo sobre la base de investigaciones concretas para demostrar todas las cosas que él nos comentaba a nivel conceptual de lo que produce, de todas las deformaciones que produce el factor de impacto para reflejar realmente lo que se produce. Y en ese sentido también lo que comentó Martín ayer, que como una de las acciones desde la biblioteca, en el curso de posgrado a nivel de doctorado que estamos dando, estamos incluyendo justamente este tema para que los investigadores que se están doctorando se den cuenta, tomen conciencia del problema que es el guiarse solo por el factor de impacto. Y también, así como hablabas vos de métricas responsables, también quería destacar uno de los principios del FOLEC, que es el de la investigación con responsabilidad social, ¿no? Que me parece un concepto muy, muy importante en esta misma línea. Lo digo yo. Acá preguntan por el ARC como identificador persistente. Listo. Ahí tengo que reflejar un poquito de desconocimiento. ¿Acá o acá? ¿Dónde? ¿En la anterior? Ok. No. Sí, faltan algunos, sobre todo, por ejemplo, ROR, que es la transformación de GRIDs hacia los sistemas de investigación de las universidades. Creo que hay unas bases de datos, pero más allá de los específicos, es la lógica de los indicadores persistentes que deberíamos mantener en las distintas acciones de las universidades. Sí. Ok. Ok. Listo. Ya. Listo. Gracias. Vale. Listo. Aprovecho para publicitar la charla de hoy, la última, que es sobre recuperación de ORCID en enriquecer la base de autores recuperando los ORCID con un script. Así que aprovecho para promocionar. Para que se queden, claro. Se quedan y les van a decir cómo obtener los ORCID a través del script de ORCID. Acá tenemos otra pregunta. Muchísimas gracias, César. Muchísimas gracias.
No, yo quería preguntar más que nada por el tema de las otras ciencias, porque ya venimos hablando hace años de que hay mucha más avance de esta variedad de indicadores en las ciencias sociales, pero en las otras ciencias sigue habiendo, me parece, bastante más lentitud o resistencia en salirse del factor de impacto tradicional o de abandonar la cosa más dura, ¿no? De ese tipo de indicadores. Más que nada supongo que está por relacionado con los mecanismos de financiación, ¿no? De todas esas disciplinas. Ahí es algo muy interesante. Cuando yo les comenté como las restricciones para cambiar los patrones de evaluación en la universidad, la restricción venía de las ciencias un poco más tradicionales. Creo que la palabra clave en todo ese esquema es diversidad. Así como en cierta trayectoria se han aplicado las lógicas de ciertas ciencias en las ciencias sociales, no podemos pretender tampoco implementar la lógica de estas ciencias en las otras, sino que el camino a recorrer es, con las comunidades que están siendo evaluadas, cuáles son los indicadores que esa comunidad considera más válidos para participar en la comunidad de conocimiento en la que tradicionalmente está jugando y construir el conocimiento bajo esa comunidad. Y eso se logra si en la diversidad en el esquema global de evaluación abrimos los caminos para reconocer la necesidad de los actores. Creo que la lógica que debemos tener aquí no es imponer un esquema de pensamiento por otro, sino cómo abrimos caminos para que cada comunidad vaya definiendo sus reglas de juego, sus reglas de evaluación, lleguen a acuerdos para... Y eso se logra si tenemos sistemas de información adaptados a las distintas lógicas de funcionamiento para construir los datos adecuados. Bueno, muchísimas gracias.